Cordial saludo, soy estudiante de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. La presente es para realizar la sustentación del escenario número 2 de la materia de diseño de planta. Quienes habla Miguel Ángel Mantilla Cuellar, del grupo número 36. Este trabajo ha presentado al profesor Luis Enrique Escobar Tafur. Entonces, dando contestación a las preguntas que se generan, so, la primera es cuál es el producto final del sistema productivo modelo del semestre en curso y cuáles son sus características y su funcionalidad. Entonces tenemos, yo empecé el producto que nos presentaron es el cacao en polvo. Yo lo trabajé hacia el lado del cacao en polvo rico en polifenos y bajo contenido en materia de grasa, caracterizado por un tamaño de partículas inferiores a las 200 micras. Este producto se obtiene mediante un proceso controlado que incluye el desgrasado y la purificación, sometido a temperaturas específicas durante el procesamiento. La funcionalidad principal del producto radica en su alta calidad y pureza, logrando a través de un proceso de extracción y purificación. Al culminar, el producto refinado será apto para diversos usos industriales. Entonces, la segunda pregunta es cuántas actividades o subprocesos confirman el modelo BPMN del sistema productivo diseñado y cuáles son las secuencias de estas actividades. Entonces, el modelo que en la fase 1 presentamos cuenta con dos actividades principales en la siguiente secuencia, que la primera es toma y recolección del fruto de cacao, la segunda es limpieza, tercera es pulpado, el cuarto sería la selección de la semilla, el quinto el escalado del fruto, el sexto el secado del grano de cacao, séptimo la limpieza del grano, el octavo descascarillado del grano, el noveno desgrasado del grano de cacao, consiguiente a este la estalizado del producto desgrasado, el 11 es la molienda del producto desgrasado y el 12 y último es el micronizado. Entonces, con base a la matriz de enfoque sistémico, ¿cuáles son las entradas, actividades y salidas del proceso productivo de la empresa? Para respuesta a esta pregunta utilizaremos el anexo número 4. Entonces, acá tenemos la matriz de aplicación del enfoque del proceso productivo, donde el subproceso inicial establecido en esta matriz es la toma y recolección del fruto de cacao desde la planta, donde la actividad es pues que se realiza la recolección de la mazorca de cacao, teniendo en cuenta pues que esta materia prima es el fruto del cacao, ¿cierto? El nombre con el que la máquina que vamos a utilizar o el elemento que vamos a utilizar para sería una tarza, que es para realizar el corte en el árbol sin hacerle daño al mismo. Consiguiente a esto tenemos un equipo de manejo de materiales que utilizaremos una lona con capacidad de 50 kilogramos para hacer la recolección de la mazorca de cacao. El producto en proceso es la mazorca de cacao y consiguiente a esto seguimos al paso que es la limpieza, ¿cierto? Entonces en esta actividad se retira la mazorca o fruto de cacao, cualquier tipo de residuos, hojas, tierra, palos, cualquier residuo que no sea la mazorca del cacao. Entonces aquí como materia prima, fruto del cacao, utilizamos un machete para abrirla y como equipo de manejo de material un tanque de almacenamiento con capacidad de 18 litros y obtenemos la pulpa de cacao. Pasamos al despulpado. En esta fase se procede al despulpado del grano de fresco de cacao con la finalidad de separar entre 35 y 40% la pulpa adherida al grano fresco de cacao, optimizando el rendimiento posterior del proceso de secado descascarillado del grano de cacao. Entonces aquí obtenemos la materia prima que es el grano de cacao o la pulpa, bueno, sí, el grano de cacao.
utilizamos una despulpadora de acero inoxidable con un tamiz de calibre 3.5 milímetros que tiene una capacidad máxima de 250 kilogramos por hora. Acá observamos la máquina. Luego de que pasa por esta máquina, pasa a una banda transportadora con ya lo que es la semilla de cacao, y pasamos al subproceso de selección de la semilla. Para este proceso entonces se clasifican las semillas buenas, defectuosas, quedando las mejores semillas para el proceso, que es una máquina que permite separar el grano en 3 diferentes tamaños, facilitando su clasificación, que es lo importante para la uniformidad del tostado. Aquí pues la materia prima es el grano de cacao, y la máquina que utilizaremos se llama un seccionador de granos de cacao Sorti, perdón, que tiene una capacidad de 130 kilogramos. Pasando, después de que pasa por esta máquina, vuelve a una banda transportadora y el producto que viene es la semilla del cacao ya seleccionada, y pasamos al área de escalado del fruto. El escalado del fruto, entonces en esta la actividad que se procede es esta fase del grano de cacao, es sometida a un escalado con agua a una temperatura de la semilla no inferior a los 850 grados centígrados ni superior a los 1000 grados centígrados durante un periodo de tiempo inferior a los 3 minutos y que no supere los 15 minutos. Obtenemos lo que es el grano de cacao. Este pasa al tanque escalador con un termómetro que tiene un termómetro análogo para el control de la temperatura. Tiene una capacidad de 50 galones, acá lo podemos observar, y procedemos a manejar las temperaturas con un termómetro industrial para cacao. Después de esto pues ya tenemos lo que es las semillas frescas no fermentadas, y pasaríamos al área de secado del cacao. Para este área de secado, entonces en esta fase se debe secar a una temperatura inferior a los 80 grados centígrados la semilla de cacao no fermentada y la reducida a la actividad de la enzima polifenolicidosa para obtener unas semillas secas y no fermentadas de cacao a un alto contenido en polifirenos y con una contención de humedad de menor o igual al 9% en peso seco de la semilla. Obtenemos lo que es el grano de cacao y para este proceso utilizamos una secadora de tambor rotatorio, acá la podemos observar. Para este subproceso también utilizamos un medidor de humedad y obtendríamos como producto final o producto en esta fase de semilla seca no fermentada de cacao. Pasaríamos al área de limpieza del grano. Ahora en esta área pues se procede a limpiar la semilla no fermentada, ya secas también, de cacao para la eliminación de sustancias extrañas asociadas a estas. Obtenemos lo que es el grano de cacao y vamos a utilizar un tamiz vibratorio en sistema de transporte neumático. Este tiene una capacidad de 500 kilogramos y 20 toneladas por hora. De acá pues de acá ya el grano de cacao pasa a un recipiente colector. Obtenemos la semilla ya limpia, pasando al área de descascarillado o al subproceso de descascarillado del grano. Perdón. En la presente fase pues es cualquier caso previo a la fase de prensado. En la misma se procede a separar la cáscara asociada al grano. Tenemos lo que es el grano ya de cacao. Utilizamos la máquina descascarilladora de cacao Windcracker, que tiene una capacidad de 50 y 100 kilogramos. Esta máquina pues pasa lo que ya es el producto a un contenedor intermedio para almacenaje del tamiz. Obtenemos acá en este subpaso la obtención del nibs de cacao. Pasamos después al área de desgrasado del grano de cacao.
En esta se procede a desgrasar la semilla de cacao mediante un prensado mecánico en continuo utilizando expellers. Es un extractor mecánico continuo donde la grasa del cacao se exprime de manera, se exprime la materia prima en un solo paso a una baja o alta presión. Aquí tenemos entonces los nips de cacao, entra la prensa de manteca de cacao Crew 30 para este proceso, aquí la tenemos, y de ahí sale hacia un recipiente hermético, obteniendo ya lo que es la grasa de cacao. Pasamos al estabilizado del producto y desgrasado, donde en esta fase se procede a enfriar hasta una temperatura inferior a los 30 grados centígrados sólidos del cacao no fermentado desgrasado a la salida de las prensas para estabilizar y optimizar el rendimiento posterior del proceso de molienda. Este proceso de estabilización preferiblemente se realiza en un enfriador de paletas de acero inoxidable. Entonces obtenemos lo que es ya tenemos acá lo que es la grasa de cacao y utilizamos un molino coloidal Serial XD300 que tiene una capacidad de 300 a 1000 litros De aquí entonces ya pasa a un data logger de temperatura. Usamos para graduar o para ir verificando la temperatura, utilizamos un data logger de temperatura, obteniendo como resultado de materia prima la grasa de cacao de estabilización de la temperatura. Pasamos al área de molienda del producto ya desgrasado como tal. En esta fase se procede a moler los sólidos del grano de cacao no fermentados, desgrasados por debajo del 20% en peso de grasa, hasta un tamaño en partícula inferior al 0,5 milímetros. Obtenemos lo que es la grasa de cacao ya estabilizada. Utilizamos un molino coloidal serie CR80, un instrumento un instrumento que analiza el tamaño de la partícula a gran rango para cacao en polvo, obteniendo después de que sale acá de esta molienda, ya obtenemos lo que es el polvo de cacao no mayor a 500 micras. Pasamos al área de micronizado, donde la materia del cacao a multar, según el proceso descrito en el presente invención, son productos molturados con un tamaño de partículas inferiores a 500 micras. Los componentes del producto de cacao tratados térmicamente con un tamaño de partículas inferiores a las 4000 mieras. Los productos bajos en grasa, así como los respectivos productos de cacao bajos en grasa tratados y térmicos, obteniendo como resultado el polvo de cacao. Utilizamos un recipiente un contenedor para almacenaje, para almacenar este polvo de cacao como resultado final. Y acá tenemos nuestro diagrama de BPMN que se presentó en el escenario número 1, con todos los pasos que acabamos de describir hasta el almacenamiento, dándole fin al proceso. Entonces la pregunta 4 y 5 entonces nos dice que cuántas máquinas se requieren por subproceso y qué capacidad efectiva de producto tendría la planta. Vamos a ir al anexo 5 para dar respuesta a la pregunta número 4, que es cuántas máquinas se requieren por subproceso. Después de haber hecho el análisis y los cálculos requeridos, usando la fórmula de fracción máquina que es F, número de máquinas requeridas, S, que es el número de estándar en minutos por unidad producida, la Q, que es el número de unidades que se van a producir por turno, la E, que es el desempeño real expresado en un porcentaje del tiempo estándar, la H, la cantidad de tiempo en minutos disponibles para la máquina, la R, confiabilidad de la máquina. Entonces es F igual a SQ dividido HR. Y así vamos a obtener con esta fórmula la cantidad de máquinas que se requieren para el proceso. Entonces acá podemos observar que la cantidad, una vez ingresados los datos y hecho los cálculos, se obtuvo que vamos a
utilizar un total de 10 máquinas requeridas para este proceso de cacao en polvo bajo en polifirenos. Entonces, ¿qué capacidad efectiva de producción tendrá la planta? Acá tenemos entonces que, bueno, vamos acá. Entonces la fracción o subprocesos es la limpieza, al cual le dimos un tiempo de 90 minutos, el despulpado 120 minutos, la selección de la semilla 30 minutos, el escalado del fruto 30 minutos, el secado del grano de cacao 60 minutos, la limpieza del grano de cacao 30 minutos, el descascarillado del grano 150 minutos, estabilizado del producto desgrasado 60 minutos, molida del producto desgrasado 30 minutos y el micronizado 30 minutos más. Después, todo esto nos da un total estándar, un tiempo estándar en minutos de 0,32 por unidad, ¿cierto? Los parámetros que nos dan es que tenemos que tener una demanda mínima de 2000 unidades por turnos, ¿cierto? Entonces, vamos aquí a la capacidad de la planta y acá nos indica entonces que después de haber realizado los cálculos allá atrás, en fracción de máquina, el tiempo total por unidad es de 0,32, acá lo tenemos. Tiempo del turno son 8 horas, o sea 960 minutos, el trabajo real es del 85% y el factor de merma inherente al proceso es 83%. Lo que nos da lo que nos da entonces que la capacidad del diseño de la capacidad indicada o inicial o que se debería de dar en la planta es para 3048 unidades diarias, ¿cierto? Pero pues teniendo en cuenta que hay varios factores que afectan esta producción, esta productividad, como los descansos, tiempos de reparación de máquinas, etcétera, entonces esos factores afectan y tendríamos una capacidad efectiva de 2591, pero también debemos de tener en cuenta que el trabajo y la mano de obra pues también tiene algunos factores que disminuyen este proceso, bueno, la efectividad del proceso, y se le dio un valor del 85%, dejando un margen de error del 15%, obteniendo como la producción real de la planta de 2150 durante 2150 unidades diarias, dándole cumplimiento así a las unidades que se requieren diariamente, ¿cierto? Entonces estamos produciendo 150 unidades de más de las que se están requiriendo mínima, pues teniendo en cuenta los factores que impiden de que se haga la producción ideal del desempeño de la planta. Bueno, continuamos entonces la pregunta 6, 7 y 8, que es explique el paso a paso de la forma en el que implementó el método de factores ponderados para la localización de la planta. La séptima, ¿qué criterios de localización tuvo en cuenta para realizar este ejercicio? Bueno, vamos a ir al anexo 6 para dar respuesta a estas tres preguntas. Entonces, vamos a dar contexto a esto. Entonces, aquí nos dan tres ciudades principales donde cada una de estas tienen unas condiciones, unas falencias y pues también los parámetros por los cuales nos vamos a guiar para poder realizar el método de factor ponderado en la localización de la planta. Entonces nos dan la ciudad de Pamplona, nos dan Palmira, Valle del Cauca, Mosquera, Cundinamarca, y Pamplona, Santander. Nos mencionan el tipo de población, la parte económica de las ciudades, si hay plantas en estas ciudades o no las hay, el tipo de vías con las cuales cuenta estas ciudades, los servicios de energía, agua, luz y la mano de obra con la que cuenta cada una de las tres ciudades. Posteriormente a esto, entonces dice que expliquemos el paso a paso en qué forma implementamos el método de factores ponderados para la localización de la planta.
pero creería que primero voy a darle contestación a la séptima. Los criterios de localización que tuve en cuenta para realizar el ejercicio y qué importancia le di a cada uno. Entonces, los criterios que tuvimos en cuenta acá en los factores ponderados es el mercado, el poder adquisitivo, la competencia, infraestructura vial, servicios, mano de obra, y a cada uno de esos, entonces al mercado tuvimos en cuenta estos factores, pero para mí el más importante es la mano de obra, ya que sin la mano de obra pues no se podría realizar ninguno de los procesos en la fábrica, ¿cierto? Entonces yo le di el 25% como mayor relevancia a la mano de obra, eh, proseguido a pues a los servicios públicos y el mercado de un 20%, después al poder adquisitivo le di un 15% y competencia, infraestructura vial un 10%. Después de leer cada uno cómo estaban organizadas cada una de estas ciudades, se le dio la calificación respectiva a cada uno de los factores que correspondían, obteniendo como resultado que la ciudad de Mosquera cuenta con una ponderación del 7.65, Pamplona con 7.95 y Palmira con 7.6. Estos son los resultados que me arrojó el método de factores ponderados por localización en la planta. ¿Cuál fue la ciudad que elegí? Pues teniendo en cuenta los resultados de la ponderación, el que mayor puntaje tiene es la ciudad de Pamplona. Explique paso a paso de la forma en que se implementó. Bueno, eso ya lo acabo de explicar. Bueno, continuamos. Entonces, la pregunta 9 entonces nos dice que cuál es la micro localización de la planta, por qué razones se seleccionó en el terreno para la ubicación de la planta y sustentar la respuesta. Entonces nosotros, después de haber realizado un análisis y haber hecho un análisis al plan territorial, observamos que la ciudad de Pamplona es la que, bueno, después de haber hecho la ponderación, fue la que mayor puntaje obtuvo. Esa es la más indicada, y aquí hicimos el análisis del plan de ordenamiento territorial, donde observamos que Pamplona cuenta con una zonificación industrial la cual facilita el establecimiento legal y normativo de la planta, tiene un uso de suelos adecuado, lo cual nos facilita la cadena de suministro, perdón, tiene un uso de suelo adecuado, el cual es el cumplimiento de los criterios ambientales requeridos. La conectividad estratégica, pues tiene unas rutas de acceso alternas y principales, las cuales nos facilitan la cadena de suministro. La disponibilidad de servicios básicos, pues cuenta con unos servicios buenos que no son intermitentes, y esto no nos afectaría la producción. La sostenibilidad ambiental el POT de Pamplona está alineado con las características de los procesamientos de cacao. Entonces, en la parte ambiental, pues la instalación de la industria tendría un bajo impacto ambiental en esta ciudad. Acá tenemos entonces la macro y micro localización. Entonces, a nivel macro tenemos que Pamplona está ubicada en Colombia, departamento de Norte de Santander, acá en esta parte donde estamos señalando. Vamos a verificarlo en el Google Earth. Y acá observamos que Pamplona está ubicada en Colombia, departamento Norte de Santander. Este sería en Pamplona. Y a nivel micro, la microlocalización que le dimos territorialmente, entonces es en la ciudad de Pamplona,
en la ciudad de Pamplona, la cual tiene pues una zona industrial que la podemos observar acá, esta parte, y nuestra planta va a estar ubicada acá, en la zona, cerca de la zona industrial, donde tiene vías de acceso, las cuales nos facilitan la movilidad de nuestros productos. Entonces aquí quedaría la planta. Y bueno, finalmente entonces concluimos que mediante el desarrollo de la actividad se ha demostrado la efectividad de integrar metodologías complementarias para el diseño óptimo de sistemas productivos industriales. Con un enfoque sistémico de procesos, se logró identificar con precisión las entradas, actividades y salidas del, del sistema de producción de cacao en polvo, estableciendo una base sólida para la planificación operativa. La planificación del método de fracción de máquina nos permitió determinar el equipamiento necesario para cada subproceso, optimizando los recursos y asegurando la capacidad productiva requerida. Paralelamente, el método de localización de la planta facilitó la selección de Pamplona como la ubicación ideal, sustentando tanto en factores ponderados cuantitativos como en la compatibilidad con el plan de ordenamiento territorial. La exposición individual sintetizó estos elementos, evidenciando como la integración de metodologías, generando un modelo productivo coherente, económicamente viable y territorialmente adecuado. Este enfoque se integra garantizando no solo la viabilidad técnica del proyecto, sino que también su sustentabilidad operativa y conformidad normativa a un largo plazo. Las recomendaciones serían implementar un sistema de monitoreo continuo para medir la eficacia de cada subproceso, utilizando indicadores claves de rendimiento, KPIs, que permitan identificar cuellos de botella y optimizar el flujo de productividad de cacao en polvo a medida de que la planta opere en Pamplona. También hay que establecer alianzas estratégicas con productores locales de cacao para asegurar el abastecimiento de materias primas de calidad y reducir costos logísticos, creando simultáneamente un impacto socioeconómico positivo en la región, de acuerdo con las directrices del Plan de Ordenamiento Territorial. Acá tenemos las referencias bibliográficas que fue tomado de la... Tomamos entonces lo que fue el Plan de Ordenamiento Territorial de la Alcaldía de Pamplona. Bueno, eso es todo por el día de hoy. Muchas gracias.